Vamos a hablar ahora. Joaquín El Chapo Guzmán introdujo en los Estados Unidos toneladas de droga usando aviones, submarinos, trenes, veleros y largos túneles por debajo de la frontera con México, según documentos de cortes estadounidenses consultados por la agencia EFE. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones por información que lleva a su captura, una cifra que se sume a unos 4 aproximadamente, $4 millones ofrecidos por el gobierno de México. El perfil del Chapo es tan notorio en Estados Unidos que la agencia antidrogas, la DEA, incluyó al capo el 16 de julio en su lista de fugitivos más buscados y las autoridades de Chicago decidieron devolverle el título de enemigo público número 1 que había ostentado antes de su captura en febrero de 2014. Tengo conmigo aquí en el estudio al periodista mexicano, editor de Palpitar México, Jorge Herrera Monroy. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto aquí, nuevamente hablando del tema que es un tema importante de México y que obviamente también involucra a Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Cuéntanos un poco, ¿qué se sabe de la cantidad de droga, y no solamente de la cantidad de droga, sino de las distintas vías que utilizó para ingresar droga aquí en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente yo creo que es incontable la cantidad de toneladas de droga que se ha introducido a Estados Unidos, marihuana, cocaína, es decir, todo tipo de vertientes de las drogas que han entrado a Estados Unidos. Y con respecto a la forma de introducirlo... Esa es la novedad, ¿no? La novedad es cómo lo estaba entrando. Pues realmente no es una novedad, Félix, porque realmente esto existe desde siempre. Pero se ha documentado. Se ha documentado, solo que obviamente se van perdiendo la información conforme van pasando el tiempo. Por ejemplo, los narcotúneles tienen 25 años. Narcotúneles, haciéndolos. 25 años. Desde 1990 se descubre el narcotúnel en la frontera entre Sonora y Arizona. Un cargamento de dos toneladas de cocaína hace el alerta, ¿no? Entonces dicen, ¿por dónde entró tanta droga? Entonces comienzan a investigar y descubren que era un narcotúnel que medía 200 metros, que estaba en la frontera de Agua Prieta, Sonora, con la población de Douglas, Arizona. Por eso es que le llaman, el otro era el señor de los cielos, este es el señor de los suelos. Exactamente, es decir, justamente se hace por la comparación de abajo y de arriba, ¿no? Con la serie que está transmitiéndose ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es siempre, en este momento, según información de la DEA, de la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos, son cerca de 170 narcotúneles que existen en la frontera. Es decir, un investigador de la que se sepa. Que se sabe. Que se sepa. Es más, de hecho, un investigador de la Universidad de San Diego, Clark, comentó la frontera sureste de los Estados Unidos parece un queso gruyere, porque hay tantos hoyos, tantos túneles hechos, que bueno, aparte no hay forma de controlarlo, ¿me entiendes? Porque es una frontera muy extensa y únicamente se está hablando del cártel de Sinaloa, que ha introducido toda esta droga en estados con frontera con California, con Arizona y con Texas, que son fronterizos con México, ¿no? Jorge, esto es en el campo de la especulación, pero ¿qué se sabe? ¿De dónde se cree que pueda estar él moviéndose? Bueno, lo habíamos comentado en anteriores ocasiones. Él es una persona territorial. Él no ha salido de México, se especulaba que, bueno, que... Y que tiene mucha gente que lo protege y lo quiere, definitivamente, a pesar de todo. Definitivamente, y él se mueve en el estado de Sinaloa, es decir, en el estado de Sinaloa él es la gente que maneja todos los dominios de muchas cosas, y él está ahí, él está en la sierra, se dice que está en la sierra de Durango, con Sinaloa. Se dice muchas cosas, pero obviamente él está en México definitivamente. Jorge, hay una hipótesis, se habla de que ese túnel y que su fuga estaba lista desde hacía tiempo, que lo precipita que él se entera que se está hablando de la extradición hacia Estados Unidos, y ahí es donde todo el mundo empieza a correr. Eso es cierto, es decir, definitivamente se estaba planeando, porque el túnel no se planeó de un día para otro, no dijo, ahí vamos a hacerlo en 3 días o 24 horas, no, eso tuvo un tiempo de planeación, porque se lleva tiempo de obra, ¿no? Pero obviamente al momento de que se determinó que se podía extraditar, inmediatamente se agilizaron las cosas. Y es un poco lo que sucedió con el primer constructor del primer narcotúnel del cártel de Sinaloa, que fue en 1990. Esta persona le pasó la misma historia.
¿me entiendes? Camarena Macías, que es el narcotraficante que era parte del cártel de Sinaloa y gente del Chapo, le pasó la misma situación, solo que a él... ¿Se llama igual que el estadounidense? Rafael Camarena Macías. Camarena fue el de la DEA, El de la DEA, pero este se llama Rafael Camarena Macías. Y este narcotraficante lo detuvieron, se lo llevaron a Puente Grande, donde estaba el Chapo anteriormente, y en una forma sorpresiva lo extraditaron a Estados Unidos. Y no esperaron, aquí parece que hubo información previa y obviamente el Chapo salió. Claro. Tan es así que Camarena Macías está en el estado, él fue juzgado en el estado de Arizona y fue condenado por los delitos, de los cuales también es perseguido el Chapo, 21 delitos contra la salud en los Estados Unidos. Sí, el agente de la DEA era Enrique Quique Camarena. Enrique Camarena, correcto. Está comprobado, se ha hablado también de la posibilidad de que mercenarios extranjeros habían sido contratados para ir a eliminarlo. Eso se dice, bueno, es una especulación que se ha manejado en la prensa, ¿no? Es decir, se ha comentado de muchas cosas, pero eso lo dijo el abogado del Chapo, entonces obviamente también hay que tener un poco de recelo en la fuente de donde viene la información, ¿no? Es decir, porque después el mismo abogado del Chapo dice que, bueno, él ya ha perdido contacto con el Chapo meses antes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a perder contacto y sabes otra cosa que es muy cercana? Entonces, es como que la información hay que tomarla de la fuente de donde viene, ¿no? Por supuesto. ¿Se sabe aproximadamente a cuánto asciende la fortuna de ese señor? Yo creo que difícilmente, ¿no? La misma revista Forbes lo ha dicho, ¿no? Que es uno de los millonarios del mundo, ¿no? Es decir, de los más ricos del mundo. Es decir, yo creo que es incalculable, ¿no? Porque se mueve todo. Y aparte este dinero se lava, se hacen otros negocios, se ha diversificado la actividad, no es nada más el narcotráfico, sino que este dinero se ha diversificado a otras actividades donde se puede mover el dinero. Seguimos con la especulación. Se habló en un momento de que el Chapo había hecho dentro de la cárcel una huelga de hambre, ¿cierto? Así es, sí fue. De hecho, en combinación con la Barbie, hicieron esto protestando por el maltrato, por la comida, por una serie de situaciones irregulares que estaban en la cárcel de Altiplano. Termino con esto. Hay un tribunal mexicano que ha ratificado un fallo que suspende la orden de extradición del Chapo hacia los Estados Unidos. ¿Cómo interpretas esto? Sobre todo teniendo en cuenta que los narcos, y no solamente en el caso de México, en el caso del Chapo, vamos a Pablo Escobar, a la época de Colombia, temen terriblemente, eso es lo único que no quieren, que los traigan a la justicia aquí en Estados Unidos. Sí, definitivamente, obviamente lo evitable es eso, la extradición. Ahora, sobre la orden, bueno, la orden está ahí. Entonces, simplemente lo que no está es el Chapo. Entonces, ¿qué van a extraditar? A nadie, porque no está en este momento en manos de las autoridades mexicanas. Entonces, la función y la misión en este momento es volver a recapturarlo, ¿no? Claro. También dentro del mundo de la especulación y demás. Pero es una forma de enviar un mensaje, te capturamos, no te vamos a extraditar. Exacto, pero tú sabes que eso no es cierto, porque obviamente la mayor cantidad de condenas que tiene el Chapo señaladas por ley es en los Estados Unidos. Y a Estados Unidos le interesa que llegue para ser juzgado aquí. ¿Lo capturan? ¿Muere? ¿Lo matan? Ahí sí que también en el mundo de la especulación, unos dicen que él va a morir antes de entregarse, que él va a tirar bala antes de entregarse, y otros dicen posiblemente sí, el gobierno mexicano hace su labor y lo logra recapturar. Ahora sí que la moneda está en el aire, como siempre ha pasado con el Chapo, ¿no? Es decir, nunca nadie sabe lo que va a pasar hasta el momento que sucede. Jorge, gracias por haber estado aquí en el programa nuevamente. Ahí lo tenían Jorge Herrera Monroy, como decía anteriormente, editor de Palpitar México, nos acompañaba aquí en el programa. Vamos a la pausa y al regreso.